El nombre sobre todo nombre. Episodio 4. Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina. Es un nuevo video de estudios acerca de la pronunciación correcta del nombre del Padre Eterno, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Aunque muchos cristianos no le den importancia a esto, total, te dicen, pero ¿qué importa de cómo es que se pronuncia? ¿O qué importa? Eso es una mentalidad que nosotros hemos heredado una mentalidad incorrecta, una mentalidad ociosa, de no buscar, esa mentalidad que provocó un evangelio aguado, un evangelio incorrecto, de que no hay que hacer nada, si total Dios ya lo hizo todo. ¿Para qué vamos a andar esforzándonos? ¿Sí? Y peor aún, sacando texto de contexto, dicen, pero no importa si yo soy fiel o no, total Dios es fiel. Así dicen. Hay una mentalidad de tener las cosas fáciles, de que no hay que hacer nada, total Dios ya lo hizo todo. ¿Para qué vamos a esforzarnos? ¿Para qué vamos a andar buscando, indagando? Dice las Escrituras que Dios es fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dice también, Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y yo lo creo así. Y partiendo desde esa premisa, nosotros vamos a continuar con las evidencias que hay acerca del nombre del Eterno. Evidencias que van más allá del siglo V, que es cuando aparecen los masoretas, ¿sí? los textos masoréticos, donde han puntualizado todos los manuscritos en hebreo, le han puesto pronunciaciones, que les digo que en muchos casos, las puntualizaciones han provocado errores en las Escrituras, han provocado contradicciones, ¿sí? Y algunos disparates también. Pero la gente, como dice, si está en la Biblia debe ser, si está en las Escrituras debe ser que es así. Pero miren, hay errores hechos por los masoretas, ¿sí? Que ya vamos a tocar esos temas, lo que les quiero mostrar hoy es la enciclopedia judía, que tiene una página en internet, ¿sí? jewishencyclopedia.com. Usted ingresa a la dirección que está acá escrita en negro y va a acceder a este dato que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí? Esta enciclopedia obviamente tiene una autoría de un comité ejecutivo de la editorial, hecha por J.F. McLaughlin y Judá David Eisenstein. Y voy a ir puntualmente al dato, porque hay datos históricos, hay varios vínculos, pero a mí me llama la atención donde aparece ya el tetragrama, que es donde nosotros empezamos a indagar y queremos buscar qué es lo que dice la enciclopedia acerca del nombre del Eterno, ¿sí? Y vamos a leer textualmente lo que dice la lectura, ¿sí? De la enciclopedia judía, que está en inglés, pero acá está traducida, ¿sí? La traduje con el Google, ¿sí? Yo inglés mucho no manejo, o sea, muy básico es mi inglés, pero bueno, me ayudé con el Google para traducir la enciclopedia. Igualmente, automáticamente ya te lo traduce. Dice así: de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, el que aparece con mayor frecuencia, 6.823 veces, es el llamado Tetragramaton, YHWH. Así es como aparece en la enciclopedia, que es Yud-Hei Vav-Hei, el nombre personal distintivo del Dios de Israel. Este nombre se representa comúnmente en las traducciones modernas por la forma Jehová, que sin embargo es una imposibilidad filológica. Y hay un vínculo para ir que explican por qué, ¿no? Pero es una imposibilidad filológica, dicen, ¿sí?
Esta forma ha surgido al intentar pronunciar las consonantes del nombre con las vocales de Adonai, que es lo que estábamos viendo en los videos anteriores, ¿sí? Y Adonai es amo, ¿sí? Se traduce como señor, pero es amo, ¿sí? Amo también puede ser señor, que los masoretas han insertado en el texto, lo que indica que Adonai debía leerse como un queri perpetuum, la regla queri o queré. ¿Se acuerdan que les mostré en videos anteriores? En lugar de, y lo voy a pronunciar así, Yod Hei Waw Hei, como estaba vocalizado con las vocales de Adonai, en vez de leer lo que estaba leyendo directamente, lo que se tenía que leer ahí era Adonai, ¿sí? Cuando el nombre Adonai mismo precede, para evitar repetición de este nombre, o sea, si antes de Yod Hei Vav Hei aparece la palabra Adonai, para evitar la repetición de Adonai, ¿sí? Entonces Yod Hei Vav Hei está escrito por los masoretas con las vocales de Elohim. Entonces ahí dicen Elohim Adonai. Y en el caso de que sea al revés, Adonai Elohim, ¿sí? YHWH está escrito por los masoretas con las vocales de Elohim, en cuyo caso Elohim se lee en lugar de YHWH. Como consecuencia de esta lectura masorética, las versiones inglesas, autorizadas y revisadas, aunque no la edición americana de la versión revisada, reemplazó Yahweh por la palabra Señor o Lord, ¿sí? En la gran mayoría de los casos. Y en versiones al castellano nosotros también tenemos Biblias que en lugar del nombre del Eterno aparece Señor. Este nombre, según la narración de Éxodo 3, en la visión elogística, eso representa la visión elogística, se le dio a conocer a Moisés en una visión en Horeb. En otra narración paralela, en Éxodo 6, versículos 2 y 3, ¿sí? En una visión sacerdotal, sería Presley, se afirma que el nombre no era conocido por los patriarcas, ¿sí? Esto lo vimos también en videos anteriores. Yo no me di a conocer a Abraham, Isaac, a Jacob en mi nombre, ¿sí? No me di a conocer, dice Éxodo 6, 2 y 3. Es utilizado por una de las fuentes documentales de Génesis, entre paréntesis J, refiriéndose a fuentes yahwistas, ¿sí? Yahwista. La J se pronuncia como Y en inglés, pero casi nunca por las demás. Algunos escritores posteriores también evitan su uso. No ocurre en Eclesiastés, y en Daniel solo se encuentra en el capítulo 9. El escritor de Crónicas muestra preferencia por la forma Elohim. Miren, yo lo estoy leyendo tal cual como aparece en la enciclopedia para mostrarles que no me estoy salteando nada y para que vean qué es lo que dice la enciclopedia, ¿sí? Y en el Salmo 42, 83, ¿sí? Esos son los números romanos que aparecen. Elohim ocurre con mucha más frecuencia que YHWH, probablemente habiendo sido sustituido en algunos lugares por este último nombre, como en el Salmo 53. Y comparece con el Salmo 16. En apariencia, YHWH, que es Yud Hei Vav Hei, es la tercera persona del singular imperfecto kal, del verbo ser, ¿sí? Ahí en hebreo dice hayá, lo que significa, por lo tanto, él es o él será, o quizás, escuchen, él vive. La idea raíz de siendo la palabra probablemente soplar, respirar y por tanto vivir, ¿sí? Mira, a mí él vive me suena tanto a la resurrección de Cristo
Pero sigamos leyendo. Con esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en Éxodo 3:14, donde se representa a Dios hablando y por lo tanto usando la primera persona, yo soy, ¿sí? Yo soy, que es la palabra Eye, ¿sí? Eye de el verbo hayá, Eye de hayá. Miren, hayá es es femenina la palabra, hayá, el verbo ser es femenino. Pero cuando se usa, cuando habla Dios y dice Eye, ya la palabra es masculina. Una de las cosas que tiene el hebreo es que en la frase, depende quién hable, sabemos si es masculino o es femenino. Del mismo modo, cuando nos referimos a alguien, en castellano no pasa, en español no pasa, pero en hebreo sí, no nos referimos de la misma forma a un varón que a una mujer. Ejemplo, le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted dice en español, dice, disculpe, ¿habla usted hebreo? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A un varón o a una mujer? En español no se nota, para nada. Pero en hebreo sí hay diferencia. En hebreo se dice, Slicha, ad mevin ivri, cuando me refiero a un varón, ad mevin ivri, ¿habla usted hebreo? O cuando me refiero a una mujer sería, ad mevina ivri. O sea, hay una diferencia entre ad mevin, habla usted, varón, o ad mevina, habla usted, refiriéndose a mujer, ¿no? Ivri, hebreo. Entonces hay diferencia. Bueno, esto más que nada es para ver que cuando el nombre del Eterno, que el nombre del Eterno si termina en A, sería femenino. Por eso no puede ser nunca Jehová o Jehová, ¿sí? Por eso, porque la A final del hebreo es femenino, ¿sí? El equivalente posterior a la raíz arcaica, hayá. Bueno, el significado sería, por tanto, el que existe por sí mismo, que es autosuficiente. ¿Qué significa el Eye? El que existe por sí mismo, ¿sí? El que existe por sí mismo, el autosuficiente. O más concretamente, el que vive, siendo la concepción abstracta de la existencia pura ajena al pensamiento hebreo, ¿sí? El que existe, amén, el que existe. YHWH, desde los primeros tiempos, Él es el Dios vivo, en contraste con los dioses sin vida de los paganos, y es la fuente y el autor de la vida. Es la fuente y el autor de la vida. Miren, yo escuché a un hombre que conoce mucho de hebreo traducir el nombre como el que causa la existencia. Yahweh es el que causa la existencia, ¿sí? Pero acá todavía no llegamos al nombre, así que vamos a seguir viendo un poco más. Compárese, dice, con Primera de Reyes 18, Isaías 41, 26 al 29. Qué problema con los números romanos. Bueno, hay varios acá, varios textos, ¿sí? Isaías 44, del 6 al 20, Jeremías 10, 10 y 14, Génesis 2:7, etc. Esta concepción de Dios es tan familiar para la mente hebrea que aparece en la fórmula común de un juramento, ¿sí? Hay Yahweh quiere decir como Yahweh vive, ¿sí? Eso está en Ruth 3:13, en 1 Samuel 14:45, etc. Si la explicación de la forma anterior es la verdadera, que esto es lo que creen estos hombres hebreos judíos que han hecho esta enciclopedia, la pronunciación original debe haber sido ¿cuál? Yahweh.
Yahweh. O Yahweh, ¿sí? El tema es que no son 3 sílabas, son 2 sílabas. Por eso es que el Yahweh no resalta Yahweh, sino que es un Yahweh. Es un Yahweh que suena más parecido al primero, Yahweh, ¿sí? Entonces, Yahweh, ¿sí? Yahweh. A partir de esto, la forma contraída, ya o ya, ¿sí?, se explica más fácilmente. Y también las formas yeho o yeho, ¿sí?, y jo o yo contraído. ¿Qué es esto? El yeho, el yo, el jo, ¿qué es? La forma contraída de Yahweh, ¿sí? Ya o ya, ¿qué es? La forma contraída de Yahweh. Eso es lo que estaba mostrando, Yahweh, que la palabra asume en combinación en la primera parte de los nombres propios compuestos, ¿sí? El yeho o yeho o yeho o el yo, ¿sí?, se usan las primeras partes de los nombres, que nosotros también vamos a mostrarle, le voy a mostrar esa evidencia también de cómo fue que los nombres fueron influenciados para que no diga Yahoo, sino Yeho, ¿sí? Eso lo vamos a ver en próximos videos, ¿sí? Entonces se usa Yeho en el principio de los nombres, o al final se usa Yahoo, y Yahoo dice ahí, o Ya, en la segunda parte de dichos nombres. También se puede mencionar el hecho de que en la poesía samaritana, presta atención, ¿sí?, Yod Hei, Vav Hei rima con palabras similares en terminación a Yahweh. La rima de la poesía samaritana rima y el sonido es Yahweh. Acá estamos hablando de sonido, Yahweh. Y Teodoreto afirma que los samaritanos pronunciaban el nombre Yahvé, ¿sí? Yahvé. Eso es como lo pronunciaban los samaritanos, ¿sí? Yahvé, iota, alfa, beta, epsilon. Epifanio atribuye la misma pronunciación a una secta cristiana primitiva, ¿sí? Clemente de Alejandría, aún más exactamente, pronuncia Yahweh, ¿sí? Miren ahí, iota, alfa, omicron. La omicron, esa, ahí hay una OU, ¿sí? OU. Cuando hay un diptongo, la O no se pronuncia. Entonces el sonido de esto pregúntele a cualquier maestro en griego, ahí dice Yahweh, Yahweh. O la otra opción es Yahweh, Yahweh. Esto es como escuchaban estas personas a los hebreos pronunciar el nombre, ¿sí? Cómo le sonaba a su oído. Yahweh o Yahweh, así le sonaba. Aunque de esta segunda opción no hay tanta evidencia, ¿sí? Lo más cercano y lo más fundamentado es el Yahweh, Yahweh. Y Orígenes dice, o lo llama como Ya, ¿sí? Ya, como aparece también en los Salmos. Aquila escribió el nombre en arcaicas letras hebreas, en los papiros mágicos judío-egipcio, aparece como Yahweh. Mire, acá le puso 7 letras, pero esas 7 letras, algunas tienen sonido repetido, como la omicron, la omega, tienen sonidos repetidos. ¿Y cómo suena esto? Este nombrecito largo que está ahí, suena Yahweh, Yahweh. Eso también puede consultar tranquilamente con un maestro en griego y va a ver que es Yahweh. Al menos ya en el siglo III antes de Cristo, el nombre parece haber sido considerado por los judíos como un nomen infabile. Esto es latín, una palabra latín que quiere decir el nombre impronunciable, sobre la base de una interpretación algo extrema de Éxodo 27. En Éxodo 27 está el mandamiento, que Dios no se va a olvidar, no lo pronuncies en vano, porque Dios no se olvida de eso.
y Levíticos 24:11, ¿sí? Ver también Filo de Vitas Moses, la vida de Moisés, 3, 519 y 529. Esto debe ser alguna bibliografía, ¿sí? Algún libro. Escrito solo en consonantes, Ellos olvidaron la verdadera pronunciación, la Septuaginta, y después de ella, el Nuevo Testamento, traducen invariablemente Ho Curios, que es el Señor. Ho Curios. En la Septuaginta aparece así, ¿sí? Tanto Ho Curios, así es como aparece también en el Nuevo Testamento, los textos en griegos, ¿sí? Y esto hablando, refiriéndose a Yahweh, ¿eh? En los últimos tiempos, o sea que ahora, hace poco, en los últimos tiempos, se ha hecho varias conjeturas respecto a un posible origen extranjero de ese nombre, de este nombre. Algunos lo derivan de los ceneos, con quienes residió Moisés, el Sinaí, la antigua morada de YHWH, habiendo estado, según la tradición más antigua, en el país de Kenite. Se ha propuesto un origen cananeo y nuevamente babilónico, pero sobre bases que aún son inciertas. Se ha propuesto varias explicaciones del significado del nombre, que difieren del dado anteriormente, ¿sí? Hay varias opciones. Por ejemplo, que se deriva de caer, ¿sí? Y originalmente designado como un objeto sagrado, como una piedra, posiblemente una acrolita, que se creía que había caído del cielo. O de soplar, un nombre para el dios de los vientos y de las tormentas. O de la forma hif-il, del verbo hayá, que es ser, que significa el que hace ser. Y acá está muy interesante esto, el que hace ser, el creador, ¿sí? Yo les había dicho el que causa la existencia, o de la misma raíz, con el significado de caer, el que hace caer, ¿qué cosa? La lluvia, el rayo, refiriéndose al dios de la tormenta, ¿sí? Pero más allá de todas estas explicaciones, acá dice que la primera explicación, siguiendo Éxodo 3:14, es en general preferida, ¿sí? Es en general preferida por los eruditos hebreos, los eruditos judíos que han hecho esta enciclopedia, ¿sí? Por tanto, entonces, para ellos, para los eruditos en hebreos, para la enciclopedia judía, ¿sí? El nombre del Eterno es Yahweh, ¿sí? Bendito sea el Padre Eterno, porque nos permite conocer su nombre apartado, su nombre bendito. Amén. Y lo bendecimos y magnificamos ese nombre en nuestras vidas, porque queremos honrarle, queremos alabarle y queremos agradarle a Él. Sí, queremos alabarle a Él. Y todo lo que respire, alabe a Yahweh. Gracia y paz, familia. Nos vemos en el próximo video. Shalom.